¿Cómo están todos ustedes? Yo soy Último, yo soy Resistencia Civil AGC. Estamos de nuevo con todos ustedes siguiendo este tema llamado El Enemigo. Creo que vamos a hacer un resumen para seguir con este tema. Pues habíamos visto que estamos tratando de hacer un estudio psicológico de nuestro enemigo. Habíamos platicado que una característica que tiene nuestro enemigo es mentiroso y destructivo. Habíamos platicado que es soberbio, habíamos platicado también que es dominante y sobre todo que él pone las condiciones, que le gusta poner condiciones. Esto es lo que habíamos hablado acerca del estudio del enemigo o de lo que es un perfil psicológico. Pero también habíamos hablado de alguna herramienta que se oía muy interesante sobre el análisis de una tabla de verdad. Y pues ahora creo que es el día en el cual vamos a platicar un poquito de este estudio que tuvimos haciendo un análisis, pero vamos a decir que todavía está en una hipótesis que debe de ser comprobada, y ojalá y todos ustedes nos ayuden a comprobarla. Bueno, vamos a hablar de la primera característica de nuestro enemigo, que es mentiroso y destructivo. ¿Cómo se relacionan estas dos variables? ¿Qué resultado o qué nos interesa para que dé un resultado positivo a todo esto? ¿Qué tabla de verdad es la que nos ayuda como la herramienta fundamental para poder atacar a nuestro enemigo, o saber de qué forma podemos relacionarnos con nuestro enemigo para salir bien librado del hecho de estar junto a él? Bueno, si estamos hablando de esta característica mentiroso y destructivo, entonces vamos a encontrar que la tabla de verdad es una herramienta que puede ser fundamental, y desde su origen lo dice. Cuando hablamos tabla de verdad, estamos seleccionando la herramienta, porque si estamos hablando que es mentiroso y destructivo, una tabla de verdad lógica nos ayudará bastante a esta característica, en donde es la honestidad, en donde es una tabla de verdad lógica en su comportamiento. Hablamos cómo planteamos esta hipótesis. La planteamos desde el origen de una de las características que tiene nuestro enemigo, como que él le gusta poner las condiciones. Entonces, por lo cual elegimos una tabla de verdad que nos ayuda bastante, o que sentimos que nos puede ayudar bastante en esa hipótesis, y vamos a dar el planteamiento de esta hipótesis. Si el enemigo le gusta poner condiciones, entonces ya nos está acercando con la tabla de verdad para utilizar. Ya sabemos que existe la tabla de la conjunción, de la unión, de la disyunción, pero la que se nos hace muy interesante es la tabla de la bicondicional. Tomando en cuenta y en el planteamiento de nuestra hipótesis que el enemigo pone condiciones, entonces suena lógico sentir que la tabla que nos puede ayudar para esto es la tabla bicondicional. Vamos a hacer interesante. ¿Por qué? Porque para poder relacionar las dos condicionales se pone sí y solo sí. Interesante, porque te está poniendo una condición y hay una condición primaria, y después con la secundaria, siempre y sí y solo sí esté la primaria, entonces nos va a dar el resultado buscado. Suena interesante, ¿verdad? Desde este planteamiento lógico y desde este análisis lógico es interesante. Bueno, vamos a ver cómo relacionamos todo esto, empezando desde lo que nos dice la tabla de verdad de la bicondicional. ¿Ok? Entonces empezaremos. Dice, lo voy a leer tal cual, o lo voy a decir tal cual. Realmente no lo tengo aquí en papel, pero todavía recuerdo esta tabla. Y dice más o menos así. Verdad, sí y solo sí verdad. Entonces como resultado, verdad. Después dice, verdad, sí y solo sí mentira. Entonces tenemos como resultado, mentira. Después dice así, mentira, solo y solo sí, sí y solo sí, verdad. Entonces tendremos mentira. Curioso, viene la última, la que me deja a veces con la boca abierta, y dice, mentira, sí y solo sí mentira. Entonces como resultado, verdad. Muy bien, yo creo que en las tres primeras no tenemos ningún problema.
En las tres primeras suena bastante lógico, pero hay que entender que es una tabla, y es como una regla lógica que se tendría que cumplir. ¿Y cómo? Vamos viendo, ¿no? O sea, es entendible cuando dice verdad, sí y solo sí, verdad, entonces verdad. Yo creo que ahí no existe ningún problema y yo creo que debería ser lo correcto en todas las situaciones de la vida. Ese es el sentimiento, pero vamos a seguir analizando nuestra tabla. Primero quisiera decirles que hay que recordar que nuestro enemigo, una de sus formas de actuar, lo habíamos dicho, es mentiroso. Y lo curioso de esto es que él mezcla mentiras con verdades. Pero al mezclar mentiras con verdades, pues se vuelve una gran mentira. Entonces, esto es una explicación o un análisis de lo siguiente. ¿Qué pasaría si en un conjunto de 10 elementos, 9 son verdad y se mezcla una mentira? Entenderíamos que el conjunto es mentiroso. No por las 9 verdades quiere decir que es verdadero el conjunto de estos elementos. Y normalmente es como actúa de una forma inteligente y astuta nuestro enemigo, mezclando en un conjunto de 10 elementos, 9 verdaderos y uno mentiroso. Hay veces son 5 y 5. Él sabe cómo hacerlo para que llegar a su resultado. Pero realmente su resultado de él quiere siempre lo falso o la destrucción. Yo quise hacer este paréntesis para seguir con el planteamiento de la hipótesis, y el estudio de esta tabla de la bicondicional. Muy bien. La siguiente que dice, y basándonos a lo que les acabo de decir, entonces dice, verdad, sí, solo sí, mentira, sabe él que entonces va a ser mentira. Y al revés, también mentira, sí y solo sí, verdad, entonces mentira o destrucción. Aquí ya nos da una ventaja, porque siempre el enemigo, por su ego, que ya lo estudiamos en el perfil psicológico, siempre va a tender a poner la primera condición, la condición primaria. Y eso a nosotros nos da una ventaja para saber cómo va a actuar. Entonces, si él pone la primera condición, nosotros, y necesita la relación de otra condición, nosotros somos los que vamos a poner la siguiente condición secundaria y así poder alterar el resultado que sea beneficioso para nosotros. Fíjese qué interesante está la hipótesis de este estudio. El planteamiento es bastante congruente y lógico. Sí se necesita pues el apoyo de todos ustedes para en la parte experimental saber cómo nos va con esta hipótesis. Esta puede ser una buena herramienta. La dejo al alcance de ustedes a su análisis, pero quiero ver la última de las condiciones de esta tabla bicondicional. La he analizado bastante, he experimentado, como todo buen que lo inspira el conocimiento científico en cierto punto. En mi área científica he tratado de experimentar con estas condiciones, con esta hipótesis. La verdad de las cosas, muchas veces, yo creo que todas las veces que he experimentado con esta tabla de la bicondicional, he salido muy ventajoso, o sea, me he podido manipular el resultado. Y en la última, vamos a verlo, de qué forma. Mentira y mentira, si mentira, sí, solo si mentira, entonces verdad. Esta es la más fuerte. Y quizá no debería ser la más acertada, porque la más acertada para mí en la forma de manejarse en la vida es verdad y solo sí, verdad, entonces verdad. Pero pues hay que analizarla, ¿no? Nos toca a nosotros analizarla y ustedes también. Pues solamente lo dejo y ustedes tomarán su opinión y su análisis personal. También pueden experimentar. Esta vida sí es de experimentar. La experiencia nos trae, pues, sabiduría. Siempre es algo bueno, o sea, hay que experimentarla. ¿Por qué? Miren, si encuentras
vamos a plantear un análisis. Si encuentras, por ejemplo, una persona que es hipócrita y tú sabes de antemano que la hipocresía no es buena, pero quieres un resultado positivo, entonces también te vuelves hipócrita por el resultado que vas a obtener. Y entonces aquí es donde se da eso de mentira, entonces verdad. Porque ya sabes que con esto que vas a decir vas a tener un beneficio. Bueno, en el afán de estar estudiando al enemigo y de plantear lo que son pues hipótesis, se los dejo esta herramienta, analícenla. Yo siempre les he dicho, hay que ser astuto, el enemigo es muy astuto, pero estudiarlo y saber cómo él se maneja nos otorga a nosotros la ventaja. Entonces hay que desde su propia enseñanza científica, y lo veremos esto que les dije desde su propia enseñanza científica más adelante, la aprovecharemos para poder poder contraatacar al enemigo. Yo soy Último, yo soy Resistencia Civil. Gracias.